Hola, esta es la cámara Nikon FM2, una reflex analógica clásica de formato 35 milímetros que fue presentada en 1982 y hoy, después de décadas, muchos opinan que es la mejor cámara reflex analógica que existe. Entonces fui a tratar de averiguar de dónde surge esta idea y encontré no solo la respuesta, sino toda una historia llena de detalles interesantes que muchos desconocen. Así que preparé un resumen de esto y te invito a que lo veamos juntos. Comencemos. Sucede que la FM2 llegó para sustituir a la anterior cámara Nikon FM lanzada en 1977, que junto con el modelo FE de 1979 conformaron la estrategia comercial para abordar el mercado fotográfico amateur por una parte y por otra ofrecer a los fotógrafos profesionales una cámara de respaldo. A su vez, tanto la FM como la FE habían sustituido a la línea Nikormat o también Nikomat en Japón. Entonces, las nuevas cámaras fueron más compactas y mecánicamente perfeccionadas, de tal forma que la FM reemplazó a la línea de las mecánicas FT y la FE reemplazó a la línea EL de obturación electrónica. Estos reemplazos respondían a la competencia por conquistar el mercado fotográfico, donde las marcas protagonistas como Minolta, Pentax, Olympus, Canon, Nikon, Leica y otras no menos importantes buscaban acaparar la atención del público, especialmente de aquellos aficionados serios y de los que llegaban por primera vez al mundo de la fotografía. La lucha de marcas era competitiva, sin embargo, nadie imaginaba que la aparición de la Nikon FM2 desataría una competencia aguerrida en el mercado fotográfico por la innovación tecnológica. Entonces el proyecto FM2 no solo fue para mejorar el modelo anterior, en realidad era parte de todo un plan integral para segmentar el mercado no profesional y así abordar diferentes perfiles de público con una familia de cámaras compactas que Nikon introduciría durante la primera mitad de la década de los 80. La estrategia incluía además los modelos FE2, FA, FG, FG20 y el modelo EM. Luego se sumarían las cámaras F301 y F501 o N2000 y N2002 en América del Norte, con las que introdujeron los primeros sistemas automáticos de avance integrado y enfoque automático. Y es aquí donde viene el primer dato relevante de la FM2, porque todas las cámaras de la nueva familia adoptaron circuitos electrónicos con microprocesadores y lo mismo sucedía con las cámaras de otras marcas dentro de la aguerrida competencia. Pero contrariamente a esta tendencia, la FM2 conservó el sistema mecánico propio de las décadas pasadas de operación totalmente manual y libre de automatismos, que además podía prescindir del uso de pilas para funcionar. Esto parecía una idea retrógrada, pero el plan se sustentaba en el principio de que muchos fotógrafos con cierta experiencia disfrutaban y querían tener el control de lo que fotografiaban para plasmar en las imágenes su propio estilo. Este principio, por tanto, no compactuaba con los automatismos tecnológicos donde la cámara podía hacer lo que entendía conforme sus automatismos. Así que el plan de lanzamiento de la FM2 no solo iba a contrariar las tendencias tecnológicas, sino que iba a sacudirlas aún más porque presentaría el mayor de los adelantos tecnológicos de la industria fotográfica que la iría a colocar en un lugar diferenciadamente especial. Cuando la Nikon FM2 salió al mercado en 1982, se ganó fácilmente la preferencia de los aficionados avanzados y fue adoptada rápidamente como segunda cámara de muchos profesionales, si no es que como su cámara principal. El motivo fue el conjunto de prestaciones simples integradas a una cámara de mecánica comprobada, confiable como otros modelos pasados de la misma marca. Veamos a continuación. Primero, integró el uso de 3 pantallas de enfoque intercambiables y más brillantes. Segundo, adoptó un sistema de zapata caliente que alimenta un LED en el ocular que indica la carga lista para disparar el flash. Tercero, sustituyó el sistema mecánico de exposición múltiple por uno más fácil de usar con una sola mano. Estos 3 elementos los importó mejorados de la anterior FE y estuvieron ausentes en la FM. Además, la FM2 innovó con lo siguiente: rediseñó la activación del exposímetro y el bloqueo del disparador con un método simple integrado a la palanca de avance. La velocidad máxima de la película aumentó, pasando de ASA 3200 para ASA 6400. Perfeccionó el mecanismo de avance de la película
con 4 rodamientos que disminuyen considerablemente el torque, haciendo el movimiento de la palanca mucho más suave. Adaptó un sistema de amortiguamiento en el movimiento del espejo junto con engranajes que absorben las vibraciones. Integró un sistema de soft release que activa el disparador con menos presión y acciona el obturador sin provocar vibraciones. Todo esto, además de otros aperfeccionamientos mecánicos que mejoraron su desempeño. Pero la innovación de la FM2 que ganó la atención general fue la velocidad máxima de obturación de un 4000avo de segundo. Y para entender la relevancia de esto, debemos saber lo siguiente. La última vez que un fabricante estableció un récord de velocidad de obturación fue allá en 1960, cuando la japonesa Konica presentó su cámara modelo F, capaz de obturar a un 2000avo de segundo. Es decir, por 22 años, ningún fabricante pudo superar esa marca hasta la presentación de la FM2. Así, ingresó al mercado con un gran paso de pie derecho. El día de su lanzamiento fue presentada a un precio de $364 con el obturador más veloz del mundo como fortaleza principal, siendo orgullosamente divulgado a través de las campañas publicitarias que era más rápida que una bala, convirtiéndose rápidamente en un éxito rotundo. El desafío de la velocidad de obturación había sido difícil para Nikon, ya que había invertido mucho tiempo con los obturadores de las cámaras profesionales F2 y F3 y había logrado alcanzar la velocidad de un 2000avo innovando con cortinas de titanio, un metal muy liviano y resistente como el acero que ofrecía mucha estabilidad para moverse a esa velocidad, pero su desplazamiento horizontal ya estaba en el límite máximo del equilibrio entre fuerza y rapidez. Entonces, pensaron en el obturador de desplazamiento vertical porque la distancia a recorrer de 24 milímetros de arriba abajo, más corta que los 36 milímetros de derecha a izquierda, daban un norte al tema de la velocidad, pero al conformar un obturador con varias láminas retráctiles para caber en el espacio existente dentro de los cuerpos compactos, el titanio perdía estabilidad. También probaron aleaciones de aluminio que no fueron lo suficientemente estables ni resistentes a la fuerza necesaria. La gran solución fue darle a las láminas de titanio una estructura con hexágonos de apariencia de panal que aumentó la tenacidad y consecuentemente la estabilidad de movimiento. Esta innovación también permitió aumentar la velocidad de sincronización, que pasó de unos 125 para un 200avo de segundo. Luego de la FM2 fue presentada al año siguiente, en 1983, la cámara FE2 con el mismo obturador, pero gracias al desarrollo de su controlador electrónico, la velocidad de sincronización del flash alcanzó un 250avo de segundo y fue la primera cámara en el mundo en sincronizar el flash a esa velocidad. Juntas, la FM2 y la FE2 se convirtieron entonces en la bandera principal de la marca Nikon para expandir su penetración en el mercado. Como la nueva velocidad de sincronización de la FE2 fue algo que llevó a la marca nuevamente al frente de la competencia por un lado, y por otro que la FM2 logró gran aceptación por su velocidad de obturación y por ser totalmente mecánica en una época donde los fotógrafos más experimentados seguían afirmando que una cámara así siempre sería mejor, más pura y más confiable, Nikon siguió trabajando en ella para desarrollar el sistema mecánico que lograra sincronizar el flash a un 250avo de segundo sin necesidad de microchips electrónicos, y esto lo conseguiría en 1984. Con esto vino la primera evolución de la FM2, que sería relanzada ese año con el nombre de Nueva FM2 o New FM2 en Japón y llamada FM2N en América del Norte, y presentó cambios mecánicos muy relevantes. Así que la nueva FM2 junto con la FE2 y el lanzamiento en 1983 de la cámara FA, que introdujo el primer exposímetro de medición matricial del mundo, formaron el nuevo grupo exclusivo de cámaras con sincronismo de un 250avo y obturación máxima de un 4000avo, pasando a ser consideradas el trío Nikon de alta gama, que además conservaba la construcción metálica robusta con su chasis de aleación de cobre, silicio y aluminio súper resistente y la bella apariencia exterior clásica en tiempos en que el plástico acaparaba los nuevos y modernos visuales de las cámaras fotográficas. Paralelamente, la compañía Copal Corporation,
quien había desarrollado con Nikon el obturador de panal, siguió trabajando en el desarrollo de aleaciones de aluminio para sustituir al titanio, ya que es un metal difícil de trabajar y aunque Nikon había desarrollado técnicas para modelarlo, generaba costos con potencial de ser reducidos. Así que más tarde Copal consiguió una aleación exitosa de aluminio que Nikon rápidamente adoptó para los obturadores de las cámaras F801 o N8008 en América del Norte y la profesional F4, ambas lanzadas en 1988 con una increíble velocidad máxima de obturación de un 8.000avo de segundo, estableciendo así otra nueva marca mundial de velocidad. Luego de esto, en 1989, decidieron sustituir el obturador de titanio con el diseño de panal de la FM2 por el nuevo obturador de aleación de aluminio, cambiando su aspecto, pero manteniendo la velocidad máxima de un 4.000avo, generando así una reducción de costos de producción. Con todo, el precio del cuerpo FM2 ya sobrepasaba los $525 en Estados Unidos, es decir, $160 más que en su lanzamiento. Con este cambio y luego de largos 8 años en el mercado, la FM2 seguía sólida frente a la competencia y su principal fortaleza parecía ser que, aún entrando a la década de los 90, en medio del desarrollo tecnológico que transitaba de las cámaras electrónicas a las cibernéticas, su construcción totalmente mecánica, de operación manual, capaz de prescindir del uso de pilas, la seguía siendo muy atractiva, sobre todo para fotógrafos experimentados y los que se iniciaron antes de la década de los 80, que habían aprendido a operar las cámaras fotográficas usando su propia sagacidad y no con los sistemas automáticos que eventualmente decidían por ellos. Otro segmento de mercado que ganaba adeptos de la FM2 fue el escolar, porque su operación manual permitía a los estudiantes aprender los principios de la fotografía, aunque ese mercado ya era dominado por la famosa Pentax K1000, de precio mucho más accesible. Como el precio de la FM2 rondaba ya los $745 en 1995, Nikon presentó ese año la FM10, una versión barata de la FM2 hecha de plástico y fabricada por Cosina bajo supervisión de Nikon, pensada para el mercado escolar. Así, la FM2 permaneció en el mercado durante toda la década de los 90, viendo pasar a su lado a todo tipo de cámaras de tecnología electrónica y cibernética, entre ellas la F80 y F90, también conocidas como N80 y N90 en América del Norte, igualmente la F100, la profesional F5 y hasta la Reflex Digital D1, la primera cámara digital de Nikon presentada en 1999, aparte de decenas de cámaras de otras marcas. Ya para el final del siglo XX, la producción de la FM2 fue disminuyendo gradualmente hasta que en el año de 2001, después de algo en torno a 1.400.000 cámaras fabricadas, su producción paró definitivamente. Cumplió así un largo ciclo de 19 años de vida en los catálogos de Nikon, solamente superado por la cámara profesional F3, descontinuada también el mismo año. Durante sus 19 años de vida, la FM2 tuvo, como ya vimos, algunos cambios que nos hacen encontrar hoy día modelos diferentes. Asimismo, fueron presentadas algunas variantes y también ediciones especiales. En total, las versiones son las siguientes. El primer modelo FM2 fue fabricado entre 1982 y 1984. Lo reconocemos porque en el control de las velocidades veremos en rojo las velocidades de sincronización de 1/125 y la de 1/200 de segundo marcada con una X. Adicionalmente veremos en este modelo el obturador con el diseño de panal. El segundo modelo FM2, lanzado en 1984, que es el New FM2 en Japón y FM2N en Estados Unidos, como habíamos dicho, lo reconocemos porque en el control de velocidades ahora solo tenemos en rojo la velocidad de un 250avo, también porque el número de serie tiene el prefijo N, solo que hoy en día esto puede ser engañoso porque la tapa superior de la cámara, donde está el número, es una pieza que puede cambiarse y puede sustituirse la de la primera versión por otra del modelo nuevo. Así que es mejor guiarse por el control del selector de velocidades, en donde veamos un 250avo en rojo que va a marcar la velocidad de sincronización del flash. El tercer modelo es la FM2T o titanio, presentada también en 1984, poco después de la FM2 nueva,
y su característica es que tiene la cubierta y la base hechas de titanio en color gris. El objetivo de esto es dar mayor resistencia para el uso rudo y también de hecho representó un plan para elevar su reputación porque las cámaras mecánicas de Nikon gozaban de buena reputación por haber sobrevivido a las guerras en el pasado y la elevaría al nivel profesional de las F2 y F3 que también tuvieron versiones de titanio. Para reconocerlas, el número de serie tiene el prefijo T de titanio y su color es gris, diferente al acabado cromo de las versiones tradicionales. El resto de la cámara es igual a la modelo FM2N y se descontinuó hasta 1997, volviéndose así en una cámara deseada por coleccionistas. La cuarta es la edición especial llamada FM2 Tropical Edition, que es un kit con la cámara del modelo nuevo, el Motor Drive MD12 y tres lentes prime tipo AIS, siendo el 28 mm 2.8, el micro 55 mm 2.8 y el 105 mm 2.5, todo en un maletín de aluminio. Fueron solamente 200 conjuntos que vienen con un certificado numerado individualmente. Una quinta edición que es especial y causó mucha expectativa durante su anuncio fue la Nikon FM2 Millennium, presentada para conmemorar la llegada del nuevo siglo. Al ser presentada, resultó un modelo FM2 más bien normal, pero en color champagne, con un lente AIS 50 mm 1.4 dentro de una caja muy elegante. Fueron 2000 cámaras y lo especial es que cada kit tiene el mismo número de serie en el cuerpo y en el lente. Están numeradas del 1 al 2000, así como también la inclusión de un dragón al frente que simboliza el año 2000 del dragón en la cultura china. Ignoro la relación de esto con el fabricante de origen japonés. Si tú sabes, por favor, explícame aquí en los comentarios. Un detalle curioso es que el clásico certificado amarillo que acompaña a los productos Nikon describe a la cámara como FM2 Dragon Model Kit y no FM2 Kit Millennium Edition como está escrito en la caja. Al final, algunos coleccionistas que esperaron ansiosos su lanzamiento relataron decepción con el modelo presentado. De igual forma, hubo una edición especial del Año del Perro en 1994. Son 300 cámaras con el prefijo T94 en el número de serie y numeradas del 1 al 300. Son cámaras FM2 de titanio y tienen un perro grabado junto al nombre en la parte frontal. Se afirma que son hoy día muy raras de encontrar. Vi una en venta y si te interesa, aún ayer ahí estaba el anuncio para comprarla por módicos $5,000. Hay otro modelo llamado Lapita o Lapita, lanzado en 1999 para el mercado japonés y lleva ese nombre grabado al frente que es de una revista de espectáculos famosa en Japón. Esta cámara lleva el cuero sintético en color marrón y sin duda la versión que toma relevancia hoy después de más de 4 décadas de su lanzamiento es la FM2 con el nuevo obturador de aleación de aluminio. No tiene una denominación en especial, de hecho ese cambio de obturador se hizo hasta discretamente, entonces las podemos reconocer fácilmente porque el obturador tiene láminas lisas y porque su número de serie debe tener invariablemente la letra N de New como prefijo y la velocidad de sincronización en rojo debe ser 250. Como habíamos dicho, salieron a partir de 1989, siendo entonces más probable que tengan menos uso y por tanto una vida útil más larga al frente. Eso me parece que las hace más valiosas hoy en día, o por lo menos más deseadas por quien quiere adquirir una. Así surge también la siguiente pregunta. Si las FM2 fabricadas al final de su producción son más deseadas, ¿es posible entonces identificar su edad? No encontré una lista con los números de serie producidos por año como existe de otras cámaras, pero encontré que la FM2 tiene un código alfanumérico de 4 caracteres impreso dentro del cuerpo, generalmente visible en el espacio de la bobina de la película. Con este código tenemos acceso confiable y preciso no solo al año de producción, sino también al mes de fabricación. Es lo siguiente: el primer carácter representa el mes, siendo del 1 al 9, que indican de enero a septiembre. Si en vez de un número tenemos una letra, esta será la letra O de octubre, N de noviembre o D de diciembre. El segundo carácter se refiere al último dígito del año de producción y los dos últimos son códigos de procedimientos de la línea de producción que no nos aportan ninguna pista. Así que vamos a ver esta cámara. El primer carácter es la letra O, así que fue producida en octubre. El segundo carácter es 9,
Si se fabricaron entre 1982 y 2001, hay dos opciones que acaban en 9, 1989 o 1999. Ahora, para saber con exactitud, tenemos que guiarnos por otros elementos de los que hablamos, como el prefijo N, que aquí nos indica que se fabricó después de 1984, el selector de velocidad que corrobora lo anterior porque tiene la velocidad de 250 en rojo, o el tipo de obturador, que vemos que ya es el introducido en 1989. En este caso, los tres elementos indican que pudo haber sido fabricado tanto en 89 como en 99, así que seguimos igual. Hay una cuarta pista que nos revelará el misterio, es el logotipo de la conformidad europea, que debe estar en la placa inferior de la cámara y aparece en las FM2 fabricadas presumiblemente después de 1993. Al inicio de ese periodo, el logo era pegado con una etiqueta autoadhesiva, pero hacia los últimos años de producción aparece troquelado en el metal de la placa. Veamos entonces. Por lo tanto, podemos determinar con toda exactitud que este modelo fue fabricado en octubre de 1999, apenas 2 años antes de acabar su producción, lo que la convierte, por lo menos para mí, en una cámara interesante de tener. No fue solo el cuerpo de la FM2 que generó agitación en el mercado, hubo también gran cantidad de accesorios para diversificar su uso, lo que ciertamente colocó a la cámara no solo como un producto de alta gama, sino como una verdadera herramienta para uso profesional de cualquier ámbito o para todo amante serio de la fotografía. Así, tenemos el Motor Drive MD12 que puede disparar a 3.2 cuadros por segundo. Tenemos los lentes, que en su lanzamiento hubo 60 opciones disponibles que se adaptaban a su montura F, y para el final de su producción ya tenía más de 90 opciones considerando los lentes manuales AI, AIS, los serie E y también los AF y los AFD. No existe otra cámara en el mercado mecánica como esta con tal amplitud de lentes. El kit de cuerpo y lente originalmente se ofrecían con un prime 50 mm a escoger entre el serie E abertura 1.8, el AIS 1.8, el AIS 1.4 como este o el AIS 1.2. Ya que vemos esta lista de precios de abril de 1985, podemos observar que el cuerpo en color negro era más caro que el cuerpo cromo. Aquí está, cuerpo cromo sin lente, $364. Cuerpo negro sin lente, $380. Cromo con lente 1.2, $727. Negro con lente 1.2, $743. Si a esto le agregabas al paquete el Motor Drive de $243 y el flash, digamos el SB15 para divertirse un poco, que era de $111, entonces la FM2 modelo Black con un 50 mm 1.2 equipada con Motor Drive y flash costaba $1,097. Hablando de flashes, los compatibles son prácticamente todos los presentados por Nikon desde 1978, es decir, desde el SB10 hasta los más nuevos modelos Nikon actuales como el SB5000. Cualquier flash que tenga modo manual o modo auto funcionan perfecto en la FM2. Los flashes Nikon anteriores al SB10 y los de otras marcas no accionarán la luz de carga lista dentro del ocular. Otros accesorios del llamado sistema FM2 eran el back MF16 para fechar o numerar las fotos, que incluyen un reloj de cuarzo con alarma programado para funcionar hasta el año 2100. También tenemos disparadores remotos de cable, disparadores remotos de radiofrecuencia de largo alcance para accionar hasta 700 metros de distancia, intervalómetro, accesorios de close-up, accesorios para los oculares, filtros, estuches, mochilas, parasoles y mucho más. Buscando información sobre nuestra cámara, encontré 7 curiosidades que supongo todo conocedor de ella sabe. Primero, Nikon afirma dentro de sus historias que los esfuerzos por aumentar la velocidad de obturación en realidad tenían como objetivo principal aumentar la velocidad de sincronismo del flash. Esto quiere decir que alcanzar un 4000avo con el nuevo obturador fue apenas una consecuencia. En segundo lugar, hay otro dato muy interesante conforme los mismos relatos, es que el proyecto del veloz obturador no contemplaba alguna cámara específica. Incluso las primeras pruebas se hicieron con el controlador electrónico de obturación que había sido derivado de los desarrollos tecnológicos de la cámara profesional F3. Fue por mera casualidad
que el equipo de trabajo del obturador, conformado por la compañía hoy llamada Nidec Copal Corporation, junto con ingenieros de Nikon por un lado, y por otro el equipo de trabajo del proyecto FM2, culminaron sus desarrollos al mismo tiempo, y así fue como nuestra protagonista tuvo el honor de ser la portadora del obturador más rápido del mundo. Número 3. Otra perturbadora curiosidad es que la FM2 pudo no haber sido una cámara mecánica, ya que otro equipo de ingenieros que trabajaban con el proyecto de automatismos de avance de película también iría a presentar su desarrollo en la FM2, pero un problema de estabilidad con la película hizo requerir más estudios y al final se omitió este sistema y fue incorporado a la posterior F301 o también N2000. Esto posiblemente hubiera obligado a la FM2 a utilizar sí o sí pilas para funcionar y hubiera marcado el fin de las cámaras mecánicas de Nikon. Pero alguien fue visionario en la compañía y mandó seguir con el lanzamiento 100% mecánico. El número 4 es lo siguiente. Como se rumoraba que el desarrollo del obturador de la FM2 podía alcanzar 100.000 disparos, es decir, el doble que alcanzaban otras cámaras similares del mercado, cuya expectativa de vida era de 50.000 en promedio, la FM2 duplicaría su buena reputación entre los profesionales. Cabe señalar que las cámaras F3 y F4 de nivel profesional garantizaban 150.000 disparos. Por hablar de fotógrafos profesionales, como curiosidad 5, entre las muchas fotografías célebres registradas por una cámara Nikon FM2 está una de las más poderosas e icónicas del siglo XX, el retrato de la joven afgana tomado por el fotógrafo americano Steve McCurry en julio de 1984 en un campo de refugiados en Pakistán, que fue portada de la revista National Geographic al año siguiente y es hasta hoy la portada más famosa de la revista. Para esta foto usó, además de la FM2, película Kodachrome de ASA 64 y un lente Nikkor 105 mm AIS f2.5, un lente de alta gama para retratos. Como número 6 tenemos que en la Nikon School el temario de uso de la FM2 en aquella época daba un tip interesante, que decía lo siguiente: el propósito real del motor drive no es la secuencia fotográfica, es para tener la seguridad de que tus ojos nunca se separen del visor de la cámara, así siempre estás listo para captar el momento decisivo. Y la séptima curiosidad tiene que ver con la tecnología del momento, porque para aprender a usar esta cámara, a diferencia de otras como su contemporánea profesional F4, que debes leer y practicar con ensayo-error todo lo descrito en más de 100 páginas, aquí solo debes ajustar 3 cosas. 1. Enfoque. 2. Seleccionar el diafragma. Y 3. Ajustar tu velocidad. Así, tu disparo está listo. Encontré pocas cosas negativas sobre esta cámara. Primero, que es incompatible con los flashes TTL como lo son todas las cámaras de su familia, pero esto se explica porque si hubiera incluido esta tecnología tendría que usar un circuito electrónico para determinar la medición y sería un automatismo de flash que iría en contra del principio del usuario con el control total. Segundo, y que fue lo más criticado durante su lanzamiento, es que no es compatible con los lentes pre-AI o non-AI fabricados entre 1959 y 1977, que sí eran compatibles con el modelo FM anterior. Pero debido a la gran variedad de lentes Nikkor disponibles en su lanzamiento, más los que vinieron posteriormente, esto no representó un inconveniente relevante. Tercero, hay relatos de que con alguna frecuencia la FM2 presenta un problema en el mecanismo que traba su funcionamiento. Esto tiene solución aunque requiere servicio técnico. Y por último, otra situación que está sucediendo también con el paso del tiempo y fue relatada este mismo año por el fotógrafo neoyorquino Ken Rockwell, es que una pieza llamada FRE o Functional Resistant Element se descompone. Esta es el codificador analógico que acopla el anillo de apertura al módulo de medición de la exposición y como ya no existe pieza de reposición, la cámara funcionará pero sin posibilidad de calcular la fotometría. Si esto sucede con tu cámara, hay que ver el lado positivo, porque te librarás para siempre del uso de pilas que solo sirven para energizar el exposímetro. Por eso es recomendable que si vas a comprar una, busques una de las últimas fabricadas.
Después de haber investigado sobre esta cámara, podemos comprender el porqué de su fama por tres cosas. Primero, demostró cómo la vieja tecnología mecánica podía ser tan eficiente y confiable como la más nueva tecnología fotográfica del fin de siglo, y aún hoy lo sigue siendo. Segundo, la influencia de su reputación siempre se mantuvo firme desde su lanzamiento por los comentarios de los usuarios y de la prensa especializada, con todo y sus accesorios disponibles. Acaparó todas las portadas principales y coincidían en que esta cámara sería siempre recordada por haber sido la que aceleró la competencia del desarrollo tecnológico en fotografía, que por cierto continúa hasta hoy día. Y tercero, tal vez lo más evidente, sea que sigue siendo una cámara sólida que permite imprimir tu propio estilo analógico en tus fotos, y por el hecho de poder funcionar sin pilas, si sabes medir la luz sin necesidad del exposímetro, entonces puede ser una cámara para toda la vida. No podríamos asegurar que sea la mejor cámara mecánica reflex que existe, pero sin duda es una de las mejores. La posterior cámara FM3A, que vino a sustituirla, es aún mejor, pero existe cierta discusión al respecto porque es híbrida entre electrónica y mecánica, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Concluyendo, esta clásica y hermosa cámara, rápida y robusta que carga toda una historia, fue un caso de éxito en la industria que con cada cambio sumó más y más éxitos que le dieron prácticamente 2 décadas de vida en las vitrinas, y acrecentando que fue en sentido contrario de la evolución cibernética, vino a convertirse así en una verdadera leyenda e ícono de diseño fotográfico influyente hasta hoy día. Y bueno, así llegamos al final de esta historia, así que por hoy me despido. Gracias y nos vemos en algún otro video. Hasta luego.